Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, nuevas promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nuevas promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es, Señor, tú nunca vas a ser el mismo por los siglos de los siglos. Te adoramos porque en ti podemos confiar, por tu gracia, misericordia, ríos de la ciudad. Así eres tú, Señor, así eres tú. Aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando, aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando,
camino, muchas promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón
la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El
Buenos días, hermanos. Estamos juntos una vez más por este medio, con el deseo de alcanzar sus vidas, sus hogares, la familia, y podamos ser todos juntos, sentados a la mesa del Señor y poder compartir la palabra de Dios. Podemos orar un momento, por favor, ahí donde están. Inclinemos nuestro rostro. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das y el privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, se pasee en medio de cada familia, de cada hogar, y nos permita, Señor, tener un mayor y mejor entendimiento de tu mensaje, de tu Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que también está vigente y mucho más posiblemente en estos tiempos de cuarentena, y es referido justamente a un tema de familia, y he querido titularlo El amor nunca deja de ser. Corrían los años 53, entre el 53 y 58 después de Cristo. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso y escribe la primera epístola a los Corintios. En medio de sus muchos consejos, introduce en este libro una perla, que es el capítulo 13. Donde hace el apóstol una exposición extraordinaria sobre el amor. Aún él, después de haber escrito, por ejemplo, todo lo relacionado a dones espirituales en el capítulo 12, él les resume en una frase algo impresionante. Y dice: mas yo les muestro un camino aún más excelente. En tan pocos versos, pone al amor como el vínculo perfecto para el hombre y la mujer. Y en medio de esta joya bíblica se encuentra esta excepcional descripción sobre el amor. Hago referencia al capítulo 13 a partir del verso 4, que dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En algún tiempo de nuestras vidas nos hemos puesto a pensar que cada que le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, te amo, le estamos diciendo que mi amor hacia ella es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, etcétera, etcétera.
para terminar de decirle, el amor que te tengo nunca deja de ser. Cada que le decimos a nuestro cónyuge, te amo, decir te amo es el resumen de todo esto. ¡Qué tremendo! Ahora bien, obviamente nosotros entramos en un plano de hacernos preguntas, porque cada uno conlleva en su vida diferentes realidades respecto al matrimonio. ¿Qué le ha pasado al amor dentro del matrimonio? ¿Por qué? Nos preguntamos muchos, ¿por qué mi matrimonio se encuentra al borde del colapso? Casi de manera permanente. No sabemos cómo encarar nuestros problemas, cómo resolverlos. Podemos tener estudios superiores, universitarios, todo ello. Y sin embargo, quedamos cortos en la resolución de conflictos dentro de nuestro matrimonio. Y como alguna vez ya lo había compartido, son muchas más las preguntas que nos hacemos y tantas las respuestas que no las obtenemos. ¿Por qué nos pasa esto? Primero, debemos saber que tenemos problemas en el matrimonio porque nos hemos casado entre dos personas pecadoras. Segundo, tenemos problemas en el matrimonio porque nos hemos casado entre dos personas imperfectas. Y tercero, tenemos problemas en nuestro matrimonio porque vivimos en un mundo caído. Todo lo que nos rodea es un mundo caído. Si así se presenta el escenario respecto al matrimonio, uno se pregunta y dice, ¿y por qué no me lo enseñaron más antes? ¿Cómo es que esto no lo pude aprender antes? O aún desde el principio. Ciertamente, hermanos, hermanas, no aprendimos nada de esto porque no estabas dispuesto a oír. Tu oído no estaba dispuesto a escuchar. Estábamos más inclinados a resolver cómo serían los detalles, por ejemplo, de nuestra boda. El traje, los invitados, la comida. Miren, voy a darles un solo ejemplo, uno solo, para que veamos y recordemos cuán estresados, yo diría casi separados del Señor vivimos esos meses, esas semanas, esos días y esas horas previas a nuestro matrimonio. Este ejemplo nos involucra a todos. ¿Cuántas veces revisaste tu lista de invitados? ¿Acaso no fue motivo para discusiones? Aún esas discusiones eran con nuestros padres, con la novia o con familiares. En algún momento se nos ocurrió incluir en la lista de invitados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes hizo eso? Cuando realmente Él siempre debió ser nuestro principal invitado, el número uno.
pero nunca lo tuvimos en la lista. Y sin embargo, preciamos de casarnos en el nombre del Señor, con la bendición del Señor. Esto solamente es un botón de muestra de cómo no estábamos en condiciones de escuchar aún siquiera un buen consejo. Ahora, podemos traer toda esta situación y actualizarla a la luz de esta pandemia. Todos estamos viviendo esta pandemia en diferentes niveles de gravedad. Estamos viviendo dentro de cuarentenas que nos han obligado, nos han obligado a mirarnos las caras de manera más seguida dentro de la casa. Y justamente son estos días, estas semanas y estos meses donde ha aflorado y se ha consolidado nuestras posiciones. Muchos se han atrincherado, cada uno en su posición de combate. Esto no excluye a nuestros propios hijos, para finalmente orar a Dios, para que al menos haya algunos días, donde uno pueda salir de este encierro. No podemos dejar de decirlo, pero ha sido justamente este encierro un motivo para que se manifieste, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones, verbal, física, psicológica y muchas otras. Frente a esta situación, ¿cómo podemos encarar la resolución de conflictos dentro del matrimonio? Voy a exponer 5 puntos de la resolución de conflictos. El primer punto dice así, y es un punto muy conocido, o probablemente para muchos no sea tan cercano este aspecto que voy a enseñar, pero un muy buen conocido escritor cristiano de apellido Tozer menciona: el concepto que tengas de Dios será lo que determine tu calidad de vida. Este buen autor continúa y dice: el pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causante de un centenar de males entre nosotros. Quiero dejar en claro en esta oportunidad, hermanos, hermanas, motivos por los cuales realmente tenemos problemas de matrimonio, que no son los que hemos ido aprendiendo en este tiempo. Como por ejemplo, solamente mi carácter, ojalá mi carácter fuera cambiado. No, voy a enfocar desde otra perspectiva. El primero, no te olvides, el concepto que tengas de Dios va a determinar la calidad de vida que quieres llevar. Desde este primer concepto expresado, podemos ver que el inicio,
la generación y digamos la multiplicación de nuestros problemas se encuentran en otro lado. No está relacionado directamente o inicialmente con mi esposa, con mi esposo. Mientras mantengamos una actitud de ignorar a Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, habremos solamente añadido leña al fuego. Por favor, no estoy en contra en ninguna manera de que como esposos podamos asistir a seminarios, a charlas, prédicas sobre matrimonio, que tengamos lecturas de una serie de buenos libros sobre matrimonios. Pero mientras nuestra actitud y conocimiento sobre Dios se mantenga por debajo del estándar que Dios exige, entonces estaremos en serios problemas. Estaremos como los discípulos de Jesús contestando a la pregunta del Señor. Está relacionado con el Evangelio de Lucas capítulo 5, el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Solo cuando realizan la misma labor en cumplimiento a la palabra de Jesús, los resultados son extraordinarios. Jesús les estaba dando una orden a personas que eran expertas en pescar. Y además habían estado toda la noche. Pero ellos decidieron hacer lo mismo en función de esa orden divina que reciben. Es más, a partir de esta primera experiencia, nosotros tenemos que tener ese acercamiento para recibir del Señor instrucciones sobre mi matrimonio, sobre tu matrimonio, de manera específica. Solo así vamos a necesitar ayuda para recoger los primeros frutos, porque hay fruto cuando se obedece. Lucas capítulo 5, el verso 7, enseña y dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿A qué Dios te has acercado? Ese va a ser el estándar de vida que tú vas a aplicar a tu matrimonio. Punto número 2 para la resolución de conflictos. No sé cómo ha sido tu conversión, pero quiero ser muy exigente en este aspecto. Somos una generación que nos gusta aplicar, y lo he enseñado varias veces, aspectos de manera rápida, instantánea. Lo experimentamos en la comida, en el trabajo, en el transporte. Queremos llegar lo más antes posible y no importa cuánto de peligro incluye lo que hacemos. ¿Se han dado cuenta que todo alrededor nuestro se acelera? ¿Tienes hijos
que son bebés y ya quieres que caminen. Y después ya quieres que de una vez que ya vayan al colegio o qué sé yo y que se estén graduando. Y después estamos lagrimeando y decir, ¿por qué ha pasado tan rápido el tiempo? ¿Por qué? Porque somos esa generación instantánea. Queremos todo al chasquido de dedos. En todos nuestros quehaceres. Esto hemos querido aplicar a nuestra vida espiritual. ¿Y qué quiero decir con este ejemplo que acabo de decir? Hoy en día la evangelización realmente sufre las consecuencias de no haber presentado a Cristo de manera clara, de manera completa. Nos hemos conformado y nos seguimos conformando con la oración de conversión. Y es desde ahí que empezamos a construir la vida cristiana. Sin embargo, la palabra de Dios nos confronta con la misma predicación de Juan el Bautista. Aún más, con el mismo Señor Jesucristo. Y esto me gusta volverlo a enseñar. Ambos iniciaron su ministerio con esta expresión. Mateo capítulo 3, el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos tenían la misma visión, pero también tenían el mismo inicio, el arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental para el inicio de la vida cristiana. Somos una generación de cristianos que posiblemente nunca le hemos pedido perdón a Dios de manera seria, de manera consciente, con lágrimas, con un lloro del corazón. Requerimos tener esa experiencia de estar delante del único y sabio Dios. Requerimos tener esa experiencia de estar delante de su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Requerimos tener esa experiencia de estar delante de su Espíritu Santo, Maestro y guía de nuestras vidas, sin el cual jamás veremos un cambio real en nuestras vidas. Es solo cuando somos confrontados de manera directa y personal con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, que nosotros iniciamos un verdadero camino de retorno a casa. Así lo experimentó Pedro. En Lucas capítulo 5, el verso 8. Enseña y dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Solo cuando tengamos este encuentro divino con nuestro Salvador es que podremos ver que no somos nada delante de un Dios tan grande, tan grande. Nuestra experiencia será que
es muy difícil estar de pie delante de su majestuosa presencia. Es ahí donde debemos confesar nuestros pecados y ser librados de nuestra vieja manera de vivir. Nada va a cambiar mientras no sigamos las instrucciones del Señor. La confesión de nuestros pecados, sin duda, que traerá libertad a nuestras vidas. Estamos tan llenos en nuestro corazón y en nuestra mente de todas las cosas que hemos hecho antes de conocer al Señor. Y pretendemos conocer a un Dios santo, con un corazón lleno de basura, con una mente llena de conceptos equivocados. La confesión de pecados nos ayuda a vaciar justamente el lugar donde el Señor debe reinar por siempre. Punto número 3 en la resolución de conflictos. ¿Cómo podemos pensar en un cambio en nuestras vidas? Los esposos están soñando con un cambio en la vida de sus esposas. Y el mismo sueño lo tienen las esposas con su esposo. Y el mismo sueño lo tenemos los papás con nuestros hijos y nuestros hijos hacia los papás. Cambio. Eso es lo que todos queremos, que haya un cambio en nuestras vidas. Por ejemplo, un cambio en el carácter de mi esposa, de mi esposo. ¿Acaso no es nuestro carácter algo con lo que estamos luchando desde nuestra niñez? Lo que muchos de nosotros, hay veces, queremos un poquito equiparar o igualar nuestra vida a las películas de Walt Disney, donde todas las cosas se transforman solamente con una varita mágica y ahí cambió. La vida real no es así. No es así. Eso está bien para un cuento de hadas, para una película de dibujos animados. La vida no es así. El cambio que esperamos en nuestras vidas, en la vida de tu esposa, de tus hijos, no sucede así. Sinceramente, no hay nadie en esta tierra que pueda producir un cambio en tu vida, excepto la intervención divina de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Nuevamente, somos la generación que hoy hemos elegido ser nosotros, los conocidos. Y hemos dejado a nuestro buen Dios a un lado. Nosotros queremos aparecer en la foto, nosotros queremos aparecer en el programa. Nosotros. ¿Qué manera de dominar el yo? Insisto una vez más en esta enseñanza. El Espíritu Santo es el gran ignorado, el gran desconocido de esta generación cristiana. La respuesta nuestra sobre el Espíritu Santo realmente inflama nuestro corazón. En Hechos capítulo 19, en el verso 1, está el relato de cómo Apolos, encontrándose en Corinto, él estaba predicando
Y el relato dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa generación somos nosotros también. Muchos ni siquiera hemos escuchado de tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ciertamente que primero realizará un cambio en nuestro corazón. Lo primero. Porque es ahí de donde surgen todos los conflictos y problemas. Se generan aquí. No en vano la palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 15, el verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. En este punto número 3 debemos recordar, jamás osemos vivir sin la guía del Espíritu Santo. La lectura de la palabra del Señor debía estar bañada de la presencia de su Espíritu. La predicación del Evangelio tiene que estar respaldada por el Espíritu Santo. Esto no es una cátedra. La cátedra se da en las universidades. En el púlpito debe estar guiado por el Espíritu Santo, por su santa unción. ¿Cuánto bien nos haría a muchos pastores volver justamente a esa búsqueda incesante de la guía del Espíritu Santo? ¿Cuántos matrimonios necesitan la guía del Espíritu Santo para resolver cada uno de sus problemas? ¿Cuántas veces como padres no tenemos respuestas para nuestros hijos? Y elegimos darles una respuesta tan simple que nuestros hijos prefieren ir a buscar consejo en otro lado. Y no somos capaces de ir a nuestro cuarto secreto y doblar rodillas y buscar de Dios la mejor respuesta para nuestros hijos. Que su Espíritu Santo nos guíe para responder de la mejor manera y nos convirtamos en consejeros de nuestros hijos. Que seamos sus guías espirituales también. El punto número 4 en esta resolución de conflictos está enfocado de esta manera. Hermanos, no tenemos un conocimiento cabal del perdón de Dios. Es tan escaso nuestro acercamiento a Dios que pensamos que Dios no requerirá mucho para perdonarnos. Tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Sin embargo, escuchemos lo que enseña la palabra a este respecto. En Lucas capítulo 7, el verso 40 enseña: Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, si pensamos que es poco lo que Dios nos perdonó, entonces esto es un reflejo de que no tuvimos un encuentro con Jesús. ¿Y sabes dónde? En la cruz del Calvario. Hemos elegido tener un conocimiento de Jesús muy amoroso, acariciando a los niños, sanando a los enfermos, dando unas grandes retas ahí a los fariseos. Pero tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús en el Calvario, en la cruz de Cristo. Ese es el tamaño de tu pecado y del mío. Esa es la forma, la única y eterna forma que Dios decidió para perdonar nuestros pecados, cargando Él tus ofensas. Entonces no puedes agarrar y decir que eras muy poco pecador. No, tus pecados eran tan grandes que fue necesario que Cristo vaya a la cruz por tu pecado y por el mío. Por eso, vean, nos cuesta perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque nuestra conciencia no nos puede reprender, ya que desconocemos el nivel del perdón que hemos recibido. Desconocemos. Todos a nuestro alrededor son los imperfectos y nosotros somos los más perfectos. Si no sabemos perdonar, entonces debemos acercarnos a aquel que nos ha perdonado y ha olvidado todos nuestros pecados. Así entenderemos que debemos perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, 70 veces 7, o sea, siempre. No sé cuántos años de matrimonio tengas, pero tú debes perdonar a tu esposo y a tu esposa, siempre. Y uno dirá, bueno, David, ¿y por qué tendría yo que perdonar si este asunto se vuelve tan repetitivo? ¿Acaso no repetimos los mismos errores? Yo reconozco que necesitamos ayuda en muchos casos, pero que sea una ayuda pastoral, que sea una ayuda con base en la palabra de Dios. Qué poco sabemos del perdón. Qué poco lo sabemos. Sería bueno que nos encontremos en la cruz del Calvario y le pidamos consejo al Señor. Y al Espíritu Santo nos revele el nivel de nuestro pecado perdonado. El punto número 5 en esta resolución de conflictos apunta a esto. Si hay algo que los cristianos y los no cristianos hemos dejado, yo diría casi en el misterio, es justamente la cruz de Cristo. Tal es el nivel de desconocimiento que, por ejemplo, seguimos creyendo que la cruz es solo un símbolo de cristianismo. Y ciertamente que lo es. Es más, lo llevamos hasta como un adorno en el cuello, puede ser de oro, de plata o de cualquier otro metal, pero su verdadero valor está en la comprensión de lo que es la cruz de Cristo. Su verdadero valor está
en la revelación del Espíritu Santo sobre lo que es la cruz de Cristo. Una de las maneras divinas, y quiero volverlo a enseñar esto, hermanos, una de las maneras divinas y hermosas de cómo Dios nos ha atraído a Él, nos ha enseñado sobre su amor, nos ha motivado a amarle, es mediante el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Nos ha revelado sobre su obra sacrificial, y una obra sacrificial por todos nosotros en la cruz. Es ahí donde el Señor nos ha lazado con su amor a cada uno de nosotros. Es en la cruz donde surgen las palabras que jamás vamos a poder olvidar. Porque el perdón brota de cada una de sus heridas. Cada gota de sangre limpia nuestros pecados para finalmente decirnos, nuestro buen Salvador, nuestro buen Señor Jesucristo, hecho está, consumado es. Cada gota grita como testimonio de que hemos sido limpiados y hemos sido lavados de todas nuestras iniquidades. Todas. Justamente porque no hemos pasado esa experiencia con el Señor, es que nuestro concepto de perdón es simplemente un concepto y una definición que se lo puede obtener en un diccionario. No. El perdón va más allá de una definición. La cruz tiene un mensaje que darte. Contiene el mensaje más grande de Dios para el hombre. Por eso es que en alguna otra oportunidad enseñé de esta manera y lo quiero volver a repetir. Nadie que quiera seguir a nuestro Señor podrá presentarse delante de Él sin su cruz. Nadie. Porque el Señor está en búsqueda de discípulos y sus discípulos deben presentarse habiendo cargado su cruz. Dios está buscando hombres que los representen en esta tierra. Hombres que estén dispuestos a caminar como Él caminó. Hombres que estén dispuestos a hablar la verdad. No importa el costo. Porque el hablar la verdad en este tiempo se ha convertido en un peligro. Porque son muchas las voces que les gusta vivir atesorando mentiras. Tenemos grandes ejemplos. Todos los días vivimos en medio de mentiras. Y el mundo está aprendiendo a aplaudir las mentiras. Ahora el hombre ya no es hombre. Ahora ya puede ser mujer. Ahora la mujer ya no es mujer, puede ser hombre. Cuando sus órganos sexuales están gritando el diseño que Dios les ha dado. Pero sin embargo no es así. Ahora ellos están queriendo tomar tuición de la educación de nuestros hijos. Vean qué lejos está todo eso del Santo Evangelio, de ese Evangelio de salvación, de ese Evangelio que nos libra de nosotros mismos. ¿Cuánto necesitamos
del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento, del perdón de los pecados, del lavamiento de nuestras iniquidades por la sangre del Cordero. El mundo sigue viviendo en tinieblas. Y es ahí donde el Evangelio tiene que entrar con todo poder, capaz de sacarlos de esa situación y traerlos a la luz verdadera. ¿Acaso eso no es tu experiencia? ¿Acaso eso no fue lo que tú tuviste ese encuentro con Jesús? ¿De dónde te sacó el Señor? Solamente dime de dónde crees que te ha sacado el Señor. A todos nosotros nos ha sacado de esas tinieblas. El mundo sigue amando las tinieblas. Pero es a este mundo al que tenemos que predicarle un evangelio de arrepentimiento para que ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Es la misma ruta, el mismo camino que hemos recorrido tú y yo, que necesitamos que ellos sigan. Entonces necesitan ellos el mismo evangelio que a nosotros nos ha transformado. Ellos necesitan ese evangelio. Y no tengamos ningún temor de decirlo, porque esto es para salvación y vida eterna. Aquí ya no estamos para agradar al mundo. El mundo, ¿sabes qué está esperando? Está esperando que simplemente se dé la noticia de que haya una vacuna para este COVID. El mundo está soñando con ese día para volver a salir afuera y seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Pecar, ofender a Dios. ¿Y nosotros en qué estamos pensando? Cristianos. ¿Cuál es el evangelio que estamos dando en estos tiempos? Al mundo le incomoda que tú le digas que son unos pecadores. Y lo voy a decir libremente, unos grandísimos pecadores, porque yo también fui hallado así, un grandísimo pecador. Y necesité que la mano de Dios entrara a este lugar donde yo estaba y me sacara de ese lugar. No podemos flexibilizar ni adornar la palabra. La palabra es fuerte. Por eso está enseñada como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, aún de nuestros propios huesos. Y eso es lo que el mundo necesita en este tiempo. Una predicación eficaz. Una predicación que los lleve al arrepentimiento. No importa cómo tú quedes después de enseñar esto. A mí lo que me importa es que el Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es la labor de nuestro bendito Espíritu Santo. Por eso es que en algún momento yo enseñaba y decía que Dios no está reclutando mochileros, sino hombres y mujeres que sepan seguirlo. Soldados que estén dispuestos a dar la vida por Él. Saber que somos soldados en este tiempo y que estamos en medio de una batalla. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. De cómo aprender a obedecer, por ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Saben por qué estamos explosionando en los contagios? Es porque somos una manga de desobedientes. En serio. Y todavía quieren hacer de todo esto un negocio. La política haciendo su juego de por medio. En medio de gente que está muriendo. Y no reconocemos que somos una nación, en ese sentido, somos pobres. Y nos creemos demasiado. Creemos que vamos a salir sin Dios. Esta pandemia ha desnudado el nivel de orgullo que tienen los bolivianos.
al extremo de que todavía tenemos que estar escuchando sandeces, estupideces, y lo hacen tan público. Estupideces. ¿No te recuerdas de ese joven que comiendo chuño piensa que no se va a contagiar? Ese es el nivel de conocimiento, de extravío. Pero quiero decirte algo. Es por esos jóvenes que Cristo ha muerto. Y son esos jóvenes que tienen derecho de escuchar el Evangelio. Ellos tienen derecho de escuchar palabra de salvación. Solo Dios puede salvarnos de esta pandemia. No va a ser, yo les aseguro, no va a ser una vacuna. La vacuna va a tener un efecto solamente físico, pero espiritual. Necesitamos de Cristo. En tu vida, en tu familia, en todo lo que hagas, en tu trabajo. La cruz siempre va a reflejar el nivel de dependencia de nosotros hacia Dios. La cruz es el encuentro de tu voluntad con la voluntad de Dios. El pretender presentarnos delante de Dios en nuestra cruz es una manera indigna de presentarnos delante de un Dios santo. La cruz nos recuerda que seguir a Cristo tiene un precio, y es tu propia vida y la mía. La vida cristiana es que debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por la esposa, por el esposo. Quiero dar breves conclusiones de esta enseñanza. La primera conclusión: volvamos a Dios y comprobemos que no sabemos lo que debiéramos saber respecto a Él. Segundo, casi todos estamos muriendo de sed cuando Cristo es el manantial de la vida. Tercero, hagamos de la lectura de la palabra de Dios nuestro mejor aliado, buscando las respuestas de cómo enfrentar cada problema. Nuestra lectura debe dejar de ser ocasional. Cuarto, aprender a ver a la esposa, al esposo, como alguien que está siendo moldeado a la imagen y semejanza de Dios, hasta que alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Tú no lo vas a lograr, eso es una obra divina. 5. Debemos aprender a doblar rodillas por el esposo, por la esposa, hasta recibir la respuesta de Dios. 6. Debemos aprender a hablar la verdad en amor. En amor. De nada te sirve que tú tengas la razón si vas a perder a tu esposa, a tu esposo. De nada te sirve que tengas la razón si vas a perder a tus hijos. 7. Así como el Señor me perdonó, así debo perdonar a mi esposa y a mi esposo. Esposas, perdonen a sus esposos. Esposos, perdonen a su esposa. 8. Si queremos vivir en paz, debemos confiar en el Señor. Debemos descansar en Él. Él nos va a ayudar. Él nos va a respaldar. 9. Debemos aprender a vencer el mal con el bien. No hay otra forma.
Y 10. 3 cosas ha dejado vigentes el Señor: la fe, el amor y la esperanza. Echemos mano de estas bendiciones. He querido dar un mensaje para que podamos entender de que los conflictos que tenemos en nuestro matrimonio se encuentran originados en otro lugar, empezando de mi relación con Dios. Si ahí yo empiezo mal, todo está mal. Pero si ahí yo empiezo bien, todo empieza a ordenarse. Que Dios les bendiga, hermanos. Y siempre está en el corazón el anhelo de servirles, el anhelo de saludarlos. Yo sé que va a haber un momento en que Dios va a permitir que estemos juntos una vez más para alabarle, para glorificar su nombre, y que sean muchos más que vengan a los pies del Señor. No por la pandemia, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No por haber sido, protegidos por el Señor, no, es por Cristo. Son principios que no debemos quitar uno y tratar de poner otro. No, la palabra de Dios no cambia y lo pone a Cristo como el único Salvador. Que Dios les bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta pronto. Muro rodeado estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-50-973. 656-50-973. Que Dios te bendiga.